¿Cómo puede el odio de un solo hombre cambiar el curso de la historia? Adolf Hitler, una de las figuras más oscuras del siglo XX, dirigió una ideología marcada por el odio y la ambición. Sus convicciones no solo llevaron al Holocausto, sino también a una guerra mundial que dejó una marca imborrable en la humanidad. Este documental reflexivo examina las raíces del odio de Hitler y su visión final, un mundo moldeado según sus ideas distorsionadas. A través de un análisis profundo y humanizador, exploramos cómo el miedo, la propaganda y los prejuicios se entrelazaron para generar las atrocidades que marcaron una era. Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn, Austria, en una familia con tensiones internas. Hijo de un padre autoritario y una madre protectora, su infancia estuvo marcada por conflictos y una sensación de alienación. Aunque soñaba con ser artista, fue rechazado 2 veces de la Academia de Bellas Artes de Viena, hecho que agudizó su frustración y su sentimiento de fracaso. Estos primeros años crearon en Hitler una base de resentimiento, reforzando sus inseguridades y un carácter conflictivo que lo acompañarían hasta el poder. Servir en el ejército durante la Primera Guerra Mundial tuvo un profundo efecto en Hitler. Atribuyó sentido y propósito a su vida como soldado alemán, pero la derrota de Alemania en 1918 lo dejó abatido. La firma del Tratado de Versalles, que impuso duras condiciones al país, alimentó su rencor. Como muchos alemanes en ese momento, Hitler adoptó la narrativa de la puñalada por la espalda, que culpaba a los líderes civiles, los socialistas, y especialmente, a los judíos de la caída de Alemania, sentando las bases de su odio ideológico. La década de 1920 trajo consigo dificultades extremas para Alemania. Desde la hiperinflación que arruinó los ahorros de las familias hasta un desempleo abrumador, el país sufría una crisis económica y social. Políticamente, la República de Weimar luchaba por mantener el control, mientras extremistas de izquierda y derecha competían por el poder. Este tumulto fue el caldo de cultivo perfecto para la subida de líderes radicales como Hitler, quien ofreció un mensaje claro: Alemania podía ser fuerte nuevamente si identificaba y eliminaba a sus enemigos internos. En 1919, Hitler se unió al Partido Obrero Alemán, que luego transformaría en el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán, o Partido Nazi. Pronto se destacó por su habilidad como orador, inflamando las pasiones de las multitudes con discursos que señalaban a los judíos, comunistas y extranjeros como las causas de los problemas de Alemania. Esta narrativa simplista pero emocionalmente poderosa atrajo a una población agotada y desesperada por soluciones rápidas. El antisemitismo de Hitler, uno de los pilares fundamentales de su ideología, se basaba en la pseudociencia racias que promovía una jerarquía donde los arios ocupaban el primer lugar. Hitler consideraba a los judíos como una amenaza no solo económica, sino cultural y racias. Este odio fue reforzado por la constante propaganda del partido nazi y por discursos que despertaban temor y resentimiento entre la población. El ascenso del partido nazi no podría haberse logrado sin la propaganda. Hitler y su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, utilizaron los medios de comunicación para transmitir mensajes simplistas y cargados de prejuicios. Desde carteles hasta discursos transmitidos por radio, los nazis bombardearon a la población con ideas que demonizaban a los judíos y exaltaban la necesidad de una Alemania unida y pura. Las concentraciones masivas de seguidores reforzaron un ambiente de fervor y fanatismo. En 1933, Hitler fue nombrado canciller de Alemania. Unos meses después, el incendio del Reichstag fue usado como excusa para aprobar la ley habilitante, que le permitió gobernar por decreto y consolidó su dictadura. Una vez en el poder, Hitler rápidamente comenzó a implementar políticas que reflejaban sus creencias racistas, empezando con leyes que separaban y marginaban a los judíos de la sociedad. En 1935 se aprobaron las leyes de Nuremberg, que despojaron a los judíos de su ciudadanía alemana y prohibieron los matrimonios entre judíos y arios. Estas leyes no solo establecían el marco legal para la persecución, sino que también normalizaban el odio al institucionalizarlo. Para Hitler, estas políticas eran un paso crucial hacia su visión de una Alemania racialmente pura. La visión de Hitler de una raza aria superior justificaba la eliminación de cualquier grupo que considerara inferior o una amenaza. Esto incluía no solo a los judíos, sino también a los romanos, las personas con discapacidades, los homosexuales y los opositores políticos. Su ideología sirvió como base para una maquinaria estatal que legitimó el odio y promovió la eliminación sistemática de millones de personas. Además de su enfoque en la pureza racias,
Hitler creía en la necesidad de ampliar el territorio alemán hacia el este para proporcionar Lebensraum o espacio vital para la población alemana. Este concepto de expansión territorial fue una de las principales razones detrás de las agresiones militares nazis, comenzando con la anexión de Austria y continuando con la invasión de Polonia en 1939, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. El apogeo del odio de Hitler se manifestó en el Holocausto, donde cerca de 6 millones de judíos fueron exterminados sistemáticamente a través de campos de concentración y exterminio. La solución final fue la culminación de años de deshumanización y políticas de genocidio. Este capítulo oscuro de la historia no solo representa una tragedia para los judíos, sino para la humanidad en su conjunto, una advertencia de hasta dónde puede llegar el odio institucionalizado. Si te gusta este contenido y no quieres perderte más vídeos como este, puedes apoyarnos suscribiéndote al canal y compartiendo este contenido, para que todo el mundo conozca la historia, que no debe volver a repetirse. El éxito del régimen nazi no solo se debió a su brutalidad, sino también a la complicidad de ciudadanos comunes, líderes políticos y empresas, muchos de los cuales eligieron el silencio o actuaron por miedo. A pesar de esto, hubo actos de valentía y resistencia. Desde las operaciones encubiertas de grupos como la Rosa Blanca en Alemania hasta los esfuerzos de los partisanos en toda Europa, muchos lucharon por la justicia en un tiempo de injusticia generalizada. Las derrotas alemanas en puntos clave como Stalingrado y Normandía marcaron el principio del fin del sueño imperial de Hitler. Su ideología y su maquinaria de guerra comenzaron a desmoronarse bajo la presión de los aliados. En 1945, Hitler se suicidó en su búnker mientras Berlín caía. Con su muerte llegó el fin del Tercer Reich, pero las cicatrices de su gobierno persistirían por generaciones. Las historias de los sobrevivientes del Holocausto permiten entender, desde una perspectiva humana, la magnitud de esta tragedia. Ellos relatan un mundo de pérdida, dolor y resistencia. Sus voces no solo preservan la memoria de lo ocurrido, sino que también actúan como un llamado para no olvidar las lecciones del pasado.